tardes a todos y muchas gracias por la asistencia. Agradecer también al colegio por la organización de la jornada, que yo creo que siempre es de agradecer, ¿no?, este tipo de iniciativas encaminadas a dar a conocer a todos los colegiados y a futuros colegiados también cuáles son los servicios que puede ofrecer el colegio. Y en concreto hoy, pues hablar un poco del seguro de responsabilidad civil profesional, que yo creo que es algo que preocupa a todos, como tú decías, y que, bueno, confío en que os resulte interesante y útil al mismo tiempo, porque bueno, de eso se trata el tiempo que vamos a dedicar aquí. He querido dividir la ponencia en dos bloques, uno en el que me gustaría hablar un poco de lo que son la responsabilidad civil profesional, las obligaciones legales de un ingeniero, sin profundizar mucho más allá de conceptos, porque no querría hacer la charla demasiado densa, y al mismo tiempo un segundo bloque en el que sí que profundizaremos y hablaremos en detalle, que es el seguro de responsabilidad civil profesional, que pone a disposición de todos los colegiados como un servicio de valor el Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya. Una vez que pasemos por estos dos bloques, daremos espacio al turno de preguntas para que cualquier duda que haya podido surgir a lo largo de la jornada o que ya tengáis, pues poder resolverla. Comenzamos, si os parece, por el primero de los bloques. He querido comenzar destacando 4 obligaciones del profesional que a mí me parecen muy importantes y me parecen interesantes, que quizá os puedan parecer de sentido común, pero que a lo largo de una trayectoria profesional es importante tenerlas siempre muy presentes, porque evitaremos con total seguridad muchas reclamaciones. Por un lado, el secreto profesional, que sería la no divulgación de los datos que conocemos única y exclusivamente por esa relación que tenemos con nuestro cliente, con nuestro tercero, con el contrato de prestación de servicios que hemos firmado, y que sin esa relación contractual o profesional no tendríamos acceso. Debemos ser muy cautelosos con la información que manejamos, muy prudentes para evitar generarles un perjuicio tanto a ellos como a nosotros de reputación. Otra de las obligaciones del profesional que he querido destacar sería el deber de informar adecuadamente al cliente de los riesgos y ventajas, de los pros y contras que pueden llevar cada acción, para asesorarles con nuestra capacitación técnica y nuestra experiencia, con un análisis adecuado, de tal manera que podamos ayudarles a tomar las mejores decisiones. Por supuesto, dentro de las obligaciones del profesional, no actuar nunca en contra del interés del cliente. A lo largo de la vida profesional, pues nos podemos ver inmersos en situaciones donde hay un conflicto de intereses, ¿no?, ya sea en la parcela personal o familiar, o incluso presiones de otros terceros, y nunca debemos olvidar que debemos actuar siempre en base a la relación profesional, al contrato de servicios que tenemos con nuestro cliente, y actuar siempre pensando en sus intereses. Y, por supuesto, pues actuar siempre conforme a nuestra capacitación, que en el caso de la ingeniería industrial, pues todos sabemos, sabéis todos los que estáis aquí, que la formación os da unas características multidisciplinares y generales que os permite actuar prácticamente en cualquier tipo de rama, de sector, y eso hace que estéis habilitados y capacitados para desempeñar la profesión prácticamente en cualquier área. ¿Qué es la responsabilidad civil profesional? Bueno, si hablásemos de la responsabilidad civil de una manera muy resumida, podríamos decir que es la obligación legal de cada profesional de reparar el daño causado a un tercero cuando concurran una serie de requisitos de responsabilidad civil que veremos en la diapositiva siguiente. Llevado esto un poco a la parcela de la ingeniería, la responsabilidad civil profesional pues sería la derivada de los errores y omisiones profesionales en los que siempre, mediando culpa o negligencia, podéis incurrir como ingenieros en el desarrollo de la actividad profesional, ¿no? Actividad profesional siempre como viene regulada en los distintos reglamentos y estatutos profesionales del colegio. El artículo 1902 del Código Civil establece o define esto que estamos comentando como se indica en esta diapositiva, ¿no? El que por acción u omisión causa un daño a otro interviniendo una culpa o una negligencia,
está obligado a reparar ese daño causado. Siempre que hablemos de un daño, vamos a hablar de responsabilidad civil profesional y, por tanto, una reclamación que pueda ser objeto de cobertura de una póliza. Pues la respuesta es que no. Para que podamos hablar de responsabilidad civil profesional, el Código Civil establece que se deben concurrir una serie de elementos, que serían estos 4 que veis aquí. Por un lado, la acción u omisión por parte del profesional, es decir, el no hacer algo correctamente o el dejar de hacer algo de una forma adecuada es necesario que ocurra por parte de la actuación profesional para que podamos hablar de responsabilidad civil como primer elemento. Siempre debe mediar culpa o negligencia, es decir, la voluntariedad o la intencionalidad de generar ese daño no es responsabilidad civil. Estamos hablando de otra figura que está tipificada y es el dolo, ¿no? El acto doloso. Cuando hablamos de un acto doloso, es un acto que no puede ser objeto de cobertura en una póliza de responsabilidad civil profesional. Tiene que ser siempre un acto involuntario. Y ese acto involuntario, consecuencia de un error profesional, tiene que generar un daño. Ese daño tiene que ser real, tiene que ser evaluable económicamente y debe ser demostrable que el profesional ha generado ese daño, ¿vale? Entre estos 3 elementos debe haber una unión, un nexo causal, una causalidad. Como comentamos, como indicamos aquí en la diapositiva, debe haber una relación causa-efecto entre esa acción u omisión del profesional y el daño que se le está imputando por parte del tercero perjudicado. Cuando concurran estos requisitos, sí que podremos estar hablando de una responsabilidad civil profesional y, por tanto, esa reclamación basada en responsabilidad civil profesional sería objeto de cobertura en la póliza de RC que hablaremos más adelante. Dentro de los tipos de responsabilidad civil profesional, hemos hecho esta pequeña clasificación, ¿no? Para distinguir los diferentes casos que pueda haber de responsabilidad civil en función de cómo ejerzamos. La primera sería la responsabilidad civil individual que cada ingeniero asume como inherente al riesgo al firmar un proyecto, por ejemplo, y por la cual responde con su propio patrimonio en caso de generar un daño, ¿no? De causar un perjuicio a un tercero o a un cliente. Cuando actuemos de manera conjunta a otros intervinientes, a otros profesionales, que es algo bastante habitual, nace lo que llamamos la responsabilidad solidaria. Aquí me quiero detener porque es un hecho bastante importante y cada vez más frecuente, y es que normalmente cuando ocurre un daño, si ese daño en ese proyecto, en ese trabajo han intervenido diferentes agentes, vamos a decir pues constructoras, arquitectos, instalación. Siempre la parte demandante se va a asesorar con un letrado, y ese letrado lo más normal es que formule una demanda contra todos los agentes intervinientes en ese proyecto para que luego un juez dirima responsabilidades. Y, por tanto, muchas veces nos encontramos con ingenieros asegurados en nuestras pólizas que, cuando les preguntamos si se consideran responsables o no de aquello que les están exigiendo reparar, pues la respuesta es que no, pero sin embargo se han visto inmersos en un procedimiento judicial que puede ser largo, que puede ser costoso y que es la principal cobertura o lo que activa la cobertura del seguro de responsabilidad civil profesional colectivo del colegio, ¿no? El poder otorgar una defensa jurídica, dirección letrada de abogados, procuradores, informes periciales y acompañamiento a lo largo de todo el procedimiento judicial para intentar de alguna manera poder salirse de esa reclamación que hemos recibido. Voy un paso más allá. Muchas veces lo que vemos en las reclamaciones que nosotros tramitamos con la compañía aseguradora es que cuando el daño es demostrable, como decíamos al principio, que debía ser uno de los elementos que debe existir para que podamos hablar de responsabilidad civil, si ese daño, habiéndose demostrado, no es posible por parte del juez determinar quién ha sido el causante de todos los intervinientes en la obra, o viendo quién ha podido ser el causante, no se puede determinar el grado de responsabilidad, lo más normal, y la jurisprudencia tiende a que el juez aplique un principio de solidaridad y en el cual al final acaben implicados y condenados todas las partes intervinientes que han sido demandadas. Ese también es el motivo por el cual los abogados que conocen esta práctica, de alguna manera
intentan incluir en la demanda a todos los agentes intervinientes porque saben que de alguna manera podrán responder con su patrimonio o con un seguro de responsabilidad civil profesional para resarcir este daño. Y esto es algo importante, o al menos desde mi punto de vista es importante, porque puede darse la situación en la que un juez falle contra nosotros y nosotros seguir manteniendo una posición de que no consideramos que somos responsables, ¿no? Pero hemos intervenido, hemos actuado en calidad de proyectista, en calidad de director de obra y muchas veces pues ocurre eso. Esta responsabilidad individual y también la responsabilidad solidaria para aquellos que actuéis mediante una persona jurídica, una entidad jurídica, ya sea sociedad profesional o no, es importante que sepáis que muchas veces esas reclamaciones pueden ser dirigidas no solo contra el firmante, no solo contra el profesional individual, sino también contra nuestras sociedades. De hecho, la Ley de Sociedades Profesionales, que regula este tipo de entidades jurídicas, en su artículo 11.3, como veis en esta diapositiva, pues establece la necesidad y la obligatoriedad de tener contratado un seguro de responsabilidad civil profesional, porque todos los socios responden también, de nuevo, solidariamente, de cualquier tipo de reclamación que reciba una sociedad profesional. Lo más habitual, es cierto, es que la reclamación vaya dirigida contra el profesional, pero no por ello significa que no sea posible y no sea probable que en caso de que una sociedad, de una persona jurídica, aparezcan contratos, aparezcan documentos, en facturas, en minutas, pues también pueda recibir o la reclamación sea extensible a la sociedad. Veremos luego en el bloque del seguro de responsabilidad civil profesional que la póliza del colegio también ampara esta casuística y da cobertura a las reclamaciones que se hagan directamente contra la sociedad. Y por último, dentro del primer bloque, quería hablaros de la prescripción de acciones de responsabilidad civil. Sabéis, como ingenieros, que la responsabilidad civil no cesa en el momento en el que finalizo o entrego el proyecto, sino yo incluso diría que muchas veces hasta nace, ¿no? Porque estadísticamente del volumen de reclamaciones que nosotros gestionamos con la compañía aseguradora, pues es mucho mayor el volumen de reclamaciones post finalización de la entrega de un proyecto que aquello que ocurre durante la ejecución del proyecto. Por supuesto, esa responsabilidad siempre va a existir. De hecho, la semana pasada en Madrid se derrumbó un edificio y ahora pues habrá que ver quién tiene la responsabilidad de todo esto. Pero sí que es verdad que si analizamos el conjunto de las reclamaciones que nosotros gestionamos, pues la gran mayoría de ellas son reclamaciones que de alguna manera se producen años después de la entrega final del trabajo, ¿no? del proyecto, del trabajo, de la obra. Y en este sentido, el Código Civil, en su artículo 1968, establece que dentro de los plazos para poder reclamar, para poder iniciar esa acción de responsabilidad, establece como cómputos estos años, ¿no? A partir del momento en el que el perjudicado tiene conocimiento del daño. Es decir, podemos estar hablando de un proyecto que entregamos y finalizamos hace 3, 4, 5 años y, sin embargo, son vicios ocultos de construcción, por ejemplo, y aparecen 5 años después. A partir de ese momento, el perjudicado tendría, por norma, un año en responsabilidad civil extracontractual. Si nos atenemos a la LOE en materia de edificación, sabéis que la LOE establece una responsabilidad civil que sería decenal, 10 años, y a partir de la aparición de esos daños, el plazo de prescripción serían 2 años para iniciar la acción de responsabilidad contra los profesionales o los agentes intervinientes. Doy paso ya al segundo de los bloques, en el que vamos a hablar del seguro de responsabilidad civil. Si tenéis algún tipo de duda, consulta sobre el primero de los bloques, si os parece lo dejamos también para luego, al final de la jornada, de la charla, en donde abrimos el espacio para turno de preguntas. Vais a ver en cualquier caso que a lo largo de este segundo bloque vamos a hacer muchas referencias respecto a lo que hemos estado hablando hasta ahora en el primero de ellos, porque no puede ser de otra manera. Al final, cuando hablamos de un seguro de responsabilidad civil, de lo que estamos hablando es de cómo puedo transferir los riesgos que yo asumo
inherentes a la profesión de la ingeniería, del ingeniero, a un seguro de responsabilidad civil, a una póliza, para de alguna manera poder actuar con mayor tranquilidad, con mayor garantía de que estoy respaldado y, sobre todo, no tener que responder con mi patrimonio en caso de poder recibir una reclamación como consecuencia de un error profesional en mi actuación, ¿no? Lo primero que me gustaría comentaros y compartir con vosotros es quién está asegurado en esta póliza colectiva del Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya. Y es que la póliza colectiva del colegio da cobertura a cada uno de los ingenieros colegiados simplemente por el hecho de serlo. Como hemos comentado al principio, es un seguro que está incluido dentro de la cuota colegial y simplemente por el hecho de ser colegiado, como decía, si se está habilitado para el ejercicio de la profesión, pues ya podemos tener la condición de asegurado en esta póliza, lo cual a mí me parece un valor de unas dimensiones impresionante, ¿no? Además de los ingenieros colegiados, también se amplía la definición de asegurado a los asociados o adheridos en posesión de un título universitario que esté relacionado con la rama de la ingeniería industrial, pero que no tenga que ver con la propia ingeniería industrial, siempre y cuando se les confiera competencias profesionales para realizar actividades atribuidas a esa profesión de la ingeniería industrial. La póliza también da cobertura a los ingenieros inactivos. Aquí me quiero detener porque no sé si todos vosotros conocéis cómo funciona una póliza de responsabilidad civil profesional, pero una póliza de responsabilidad civil, para tener cobertura, para poder activar la cobertura en caso de reclamación, tiene que estar siempre en vigor, ¿vale? Tiene que estar en vigor en el momento en el que se recibe la reclamación. Cuando hablamos de ingenieros inactivos, son ingenieros que obviamente están cesando la actividad por cualquier causa, bien por decisión propia, bien por jubilación, bien por fallecimiento. Y en esos casos, si nosotros tenemos contratados una póliza individual o mi empresa tiene contratada una póliza individual diferente a la del colegio, esa póliza, a pesar de yo haberme jubilado, a pesar de haber cesado la actividad, la tengo que seguir manteniendo en el tiempo y, por tanto, tengo que seguir costeando la prima del seguro para que, en el hipotético caso de recibir una reclamación a años vistas por algo que yo hice en el pasado mientras yo ejercía, tengo que seguir manteniendo esa póliza y, por tanto, tengo que seguir costeando esa prima. En el caso de la póliza del colegio, y para mí es una de las principales ventajas o principal valor que puede tener esta póliza, es que se les da aseguramiento gratuito a esos ingenieros inactivos con el simple hecho de seguir teniendo la condición de asegurado en póliza. Lo único que hacemos es informar a la compañía de que hemos pasado a la condición, hemos tomado la decisión de cesar la actividad profesional y la compañía nos pasa a una relación de asegurados inactivos, de tal manera que, si en un futuro podemos tener una reclamación, la compañía daría cobertura a esa reclamación, que, como digo, no ocurriría en caso de otro tipo de pólizas, donde sí que debemos mantener la póliza en vigor y debemos seguir pagando la prima. También es extensible la cobertura a herederos, legatarios, representantes legales o causavientes del asegurado en el caso de que haya fallecido. Esto también pasa, lo vemos, situaciones en las que el profesional ha fallecido, el daño aparece años después del fallecimiento y el perjudicado demanda porque está en el derecho de demandar y de ir contra los herederos, ¿vale? La póliza del colegio también da cobertura a ese tipo de reclamaciones cuando están dirigidas contra los herederos en caso de fallecimiento del ingeniero. Y en el plano de las sociedades, de las personas jurídicas que comentábamos, pues la póliza también amplía la cobertura a las ingenierías monodisciplinares, es decir, aquellas que están constituidas al 100% por socios ingenieros industriales que son colegiados y, por tanto, asegurados también en la póliza, como comentábamos, de manera automática por el simple hecho de serlo. En el caso de que dentro de la ingeniería también haya técnicos en plantilla que ejercen actividad profesional, pues también deberían ser ingenieros colegiados en el colegio para tener la condición de asegurados en póliza, y también se haría extensible la cobertura si fuese la reclamación directamente contra la sociedad, y del mismo modo las sociedades profesionales, ¿no?, que comentábamos antes. Sociedades profesionales que se encuentren inscritas en el registro oficial de sociedades del colegio, pues también tendrían cobertura dentro de la póliza cuando el capital esté suscrito al 100% por ingenieros asegurados en póliza, ¿no?, ingenieros industriales asegurados en póliza. Y de la misma manera,
las sociedades que se denominan multidisciplinares, ¿no? Que serían aquellas que están compuestas por profesionales de distintas titulaciones. No solo hay un ingeniero industrial, sino que yo pues tengo un gabinete de ingeniería, ese gabinete de ingeniería lo tengo constituido con un ingeniero técnico industrial, con un ingeniero de telecomunicaciones, con un ingeniero de cualquier otra disciplina, ¿no? En ese caso, la póliza colectiva del colegio, que está pensada para los ingenieros industriales, pues también haría extensiva la cobertura a la sociedad, a la reclamación de la sociedad, cuando, obviamente, el error venga del ingeniero industrial que es colegiado y está asegurado en la póliza. ¿Qué está cubierto en esta póliza o en una póliza de responsabilidad civil profesional? Bueno, pues principalmente lo que estáis viendo en esta diapositiva, los daños corporales y los daños materiales, los perjuicios consecuenciales que vengan derivados de estos daños corporales o daños materiales, y también los perjuicios patrimoniales puros o primarios, que llamamos, que serían, estoy pensando, por ejemplo, en aquellas reclamaciones que tengan que ver con informes, ¿no? Informes, dictámenes, donde a lo mejor no hay un daño corporal, no hay un daño patrimonial, o sea, no hay un daño material, perdón, pero sí hay un perjuicio económico y podemos ser reclamados en ese sentido, y la póliza también ampararía este tipo de reclamaciones. Y, por supuesto, la defensa jurídica del asegurado, que, como habíamos comentado en el bloque de la responsabilidad civil profesional, pues es la cobertura que primero se activa en caso de recibir una comunicación por escrito donde se nos esté exigiendo, nos esté demandando, nos esté reclamando el resarcimiento de un daño, para acompañarnos desde el principio hasta el fin del siniestro o de la reclamación. Otra, para mí, de las características principales que tiene la póliza es que cuenta con una definición muy amplia de la actividad profesional asegurada, y en vuestro caso, para mí, eso adquiere una importancia mayúscula, porque, como habíamos comentado, un ingeniero industrial pues puede realizar unas actividades por su capacitación técnica pues muy amplia, ¿no? Y cubre un abanico muy grande, y por tanto no puede ser de otra manera que una póliza de responsabilidad civil profesional pueda dar cobertura o dé cobertura a cualquier tipo de actividad que pueda realizar un ingeniero industrial, conforme quedan reguladas en los distintos reglamentos y estatutos profesionales del colegio. La póliza, sí es cierto que de alguna manera establece a título enunciativo y no limitativo algunas actividades, como pueden ser las que veis en esta diapositiva, en cuanto a proyectos, estudios, informes, direcciones de obra, gestión, coordinación, consultoría, mediación, etcétera. Pero sí que me gustaría que os quedase claro y que os vayáis con esta idea, ¿no? Que la póliza del colegio cubre la actividad profesional para la cual un ingeniero industrial es competente a realizar, cosa que no siempre es así. Hay muchas pólizas que establecen dentro de sus criterios de suscripción pues determinadas exclusiones para algunas actividades, ¿no? Como pueden ser la coordinación, el project management, las valoraciones, etcétera. Para los que no conozcáis la póliza colectiva del colegio, la póliza tiene una capa básica que es para todos los colegiados, insisto en ello, por el simple hecho de serlo, y esa capa básica tiene una suma asegurada, un capital de 100.000 euros. La póliza establece una serie de categorizaciones o de categorías en función del tipo del trabajo, que se denominan A1, A2, A3. En la A1, en la categoría A1, estaríamos hablando de los trabajos que son de visado obligatorio o aquellos que necesitan ser sometidos a algún tipo de certificado de intervención profesional o control documental por parte del colegio. La categoría 2 estaríamos hablando de trabajos registrados en el propio colegio, y en la categoría 3 son trabajos pues, que no necesitan estar sometidos a ningún tipo de control o de supervisión colegial. Tanto la categoría 1 como categoría 2 como categoría 3, independiente del tipo del trabajo, tiene un límite de 100.000 euros en la póliza, ¿vale? Luego veremos más a continuación que también se ofrece la posibilidad de contratar un límite superior,
que actuaría en exceso de esos 100.000 euros y que eso sí que serían ampliaciones voluntarias de cada uno de vosotros, pues un poco en función de la envergadura de los proyectos, de la experiencia, de la mochila de obras o de proyectos que llevemos a las espaldas o de exigencias que nos puedan hacer también nuestros clientes para poder ser contratados, que muchas veces ocurre, ¿no? Que nos exigen seguros de unas cantidades diferentes a 100.000 o más elevadas para poder firmar el contrato de servicios profesionales. Otra de las características de la póliza que a mí me gusta destacar, porque me parece importante, es el ámbito temporal y el ámbito geográfico de la póliza, porque creo que tiene también un valor añadido importante para todos vosotros. Antes hablábamos de la importancia de que la póliza estuviese en vigor en el momento en el que recibo una reclamación. Igual de importante es el hecho de que mi póliza cubra todos mis trabajos profesionales pasados, presentes y, por supuesto, también futuros. Y esto es, aquellos que tengáis una póliza con independencia al colegio, es importante que lo reviséis, que veáis desde cuándo se ofrece la cobertura, porque una cosa es que la póliza esté en vigor y otra cosa es que el ámbito temporal me ofrezca lo que veis aquí en pantalla, en la diapositiva, que es la retroactividad ilimitada. ¿Qué significa esto? Que si yo recibo una reclamación por un trabajo que hice hace 5, 10 años, la póliza me lo cubriría. Sin embargo, si en el ámbito temporal de mi póliza establece que solo se cubre a partir del momento en el que entra en vigor la póliza y yo contrato la póliza hoy, 2025, no me está cubriendo el pasado. Me está cubriendo únicamente lo que haga a partir de este momento. Y eso es muy importante porque muchas veces se desconoce y realmente nos quedamos desprotegidos. Con la póliza del colegio, que sí que tiene retroactividad limitada, pues tenemos la seguridad y la tranquilidad de que toda la mochila de obra, toda mi actuación profesional pasada está cubierta, siempre y cuando, lógicamente, no tenga conocimiento previo de esa reclamación en el momento en el que entró en vigor la póliza, ¿vale? Y lo mismo en el caso del ámbito geográfico, de la limitación geográfica. La póliza no solo se extiende la cobertura a mi actuación profesional aquí en Euskadi o en el territorio nacional o ni siquiera en la Unión Europea, sino que también todos aquellos que tengáis proyectos o firméis trabajos fuera del territorio europeo tendrían cobertura, a excepción de aquellos como pueden ser los que están en Estados Unidos y Canadá. Si os fijáis, hasta el momento solo hemos hablado de responsabilidad civil profesional, que para mí es la principal garantía de la póliza y la que obviamente más se activa, pero es que la póliza del colegio no solo ofrece la responsabilidad civil profesional, sino que va unida a una serie de garantías complementarias que para mí hacen la póliza mucho más robusta, mucho más completa y que tiene coberturas pues, muy interesantes como pueden ser los gastos de rectificación, los gastos de prevención, aquellas reclamaciones derivadas de contaminación accidental o la responsabilidad civil patronal, que para aquellos que no conozcáis la terminología, pues serían aquellas reclamaciones que me pueden dirigir a mí como empleador en caso de un accidente laboral, ¿vale? Un empleado o la familia de los empleados, si consideran que yo como empleador no he adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la obra, o también la inhabilitación profesional, ¿no? Que es una garantía que siempre destaco, que se activa en caso de que un juez pues, me inhabilite para ejercer profesionalmente durante X años, X meses. En este caso, el subsidio sería máximo de 18 meses, con un máximo de 3.000 euros al mes. ¿Vale? Otra de las fortalezas o ventajas que puede tener la póliza es que, salvo los trabajos que hemos denominado de categoría A1, que son los trabajos visados, que sí que tiene una franquicia de 1.000 euros, el resto de trabajos, el resto de actuaciones profesionales no tienen ningún tipo de franquicia. La franquicia es aquello, no sé si conocéis la terminología de la franquicia, pero es aquella cantidad de la reclamación
que debemos asumir nosotros por cuenta propia. Es algo frecuente en los seguros de responsabilidad civil profesional, y en la póliza colectiva del colegio pues no hay franquicia, ya digo, a excepción de los trabajos visados, que sí que es de 1.000 euros, y que en el caso de contratación de un capital en adhesión o en exceso de la capa básica, pues esa franquicia también se eliminaría y, por tanto, no tendríamos franquicia frente a reclamaciones que podamos recibir como consecuencia de un error profesional en mi actuación. Comentábamos antes esto mismo, la posibilidad de las ampliaciones voluntarias en exceso de esos 100.000 de la capa básica que pone a disposición el colegio para todos vosotros en la póliza. Como veis, la flexibilidad o las opciones pues son muy amplias, ¿no? Yendo desde 150.000 hasta los 3.900.000 euros, que en el caso de, por ejemplo, el último, los 3.900.000 euros, pues serían realmente de 4 millones, ¿no? Los 100.000 en exceso de los 3.900.000. Como veis, el capital que se contrata cuando se hace esa ampliación es mayor en los proyectos que son visados, en los trabajos que son visados, que en aquellos que son registrados o en aquellos que no son ni registrados ni se someten a ningún tipo de control colegial. Por último, no quería tampoco dejar pasar la oportunidad para todos aquellos que no estáis familiarizados con el mundo del seguro y de la responsabilidad civil profesional, pues conocer un poquito mejor qué debemos hacer en caso de recibir una reclamación. Esto es una actuación que tenemos protocolarizada con el colegio, que también podéis preguntarles a ellos y a nosotros también, por supuesto, de cómo debemos actuar. Pero bueno, sí que no quería dejar pasar la oportunidad para que conocierais un poquito más en detalle cómo debemos actuar, ¿no? Lo primero que debemos hacer es comunicar la reclamación a la mayor brevedad posible al Departamento de la Asesoría Técnica de AON, ¿no? Del equipo de colegios profesionales, que es el correo que veis aquí en esta diapositiva, aperturas.colegios@aon.es. Detrás de ese buzón, lógicamente, siempre hay personas, y en concreto para vosotros hay una tramitadora asignada, que es una experta con mucha experiencia, una experiencia dilatada, que es Silvia Ceballos, que es abogada y que es la que da soporte y la que da asesoramiento y gestiona todos los siniestros que tengamos que abrir con la compañía aseguradora dentro de la póliza del colegio. Esta comunicación debe ir siempre acompañada del máximo de información posible para intentar agilizarla, para agilizar el expediente, me refiero, aportando pues lo que veis en esta diapositiva, ¿no? De la declaración del siniestro, indicando qué es lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, si creo o no creo que soy responsable, la propia reclamación del perjudicado si ya existiera, donde vamos a poder ver cuál es la cantidad que se está exigiendo, y cualquier tipo de documentación que tenga que ver con la reclamación y que ayude a entender la responsabilidad del ingeniero, y también a la parte a la defensa letrada, que pueda ayudar a empezar a construir la contestación a la demanda en el caso de que exista. A partir del momento en el que vosotros nos enviáis esta documentación, lo que hacemos es aperturar el siniestro, lo que se denomina aperturar el siniestro, que no es otra cosa que informar a la compañía aseguradora de que estamos ante una reclamación o una posible demanda, y se asigna un número de expediente en 48 horas hábiles que compartimos con vosotros para que conozcáis y podáis luego ponerlo siempre en conocimiento a la hora de preguntar por el estado del mismo, ¿no? O cuando hablemos con los letrados, con la defensa asignada. Y a partir de ahí, en paralelo, lo que se hace es evaluar, examinar, analizar toda esa documentación, tanto por parte de la compañía aseguradora como por el equipo nuestro, para ver el grado de responsabilidad y qué es lo que ha ocurrido. De tal manera que hay siempre un asesoramiento continuado hacia el colegiado, hacia el asegurado, para que os sintáis acompañados a lo largo de todo el proceso. En caso de reclamación extrajudicial, pues se va a valorar siempre por parte de la compañía la conveniencia de designar un gabinete pericial, y en el caso de una reclamación judicial, pues se va a designar la dirección letrada en el menor tiempo posible. Dirección letrada son los abogados, ¿vale?
por vuestras características, las características que tiene la profesión, por nuestra experiencia, lo más normal es que hablemos de este segundo caso, ¿no? El caso de procedimientos judiciales, donde recibimos un burofax citándonos para acudir a instancia, a intentar llegar a un acuerdo de conciliación o para bueno, pues formular una contestación a la demanda, a esa reclamación o esa demanda que hemos recibido. Esto es así porque normalmente los errores más frecuentes o más comunes dentro de la gestión de siniestros que hacemos pues son errores que tienen que ver con el proyecto, errores profesionales que tienen que ver con la dirección de obra, en lo que se refiere a colapsos parciales o totales de estructuras, del edificio, de cubiertas, fisuras que puedan aparecer en la cimentación. Otro error bastante común son vicios ocultos que aparecen años después y, como decía antes, pues son tipología clara de reclamaciones que van contra todos los intervinientes para que luego un juez determine quién ha podido ser el responsable de esos vicios ocultos. Y en general esos son los errores más frecuentes que gestionamos en la tipología de siniestros que tramitamos en relación con las ingenierías. Iba a decir ingeniería industrial, pero en realidad en general con las ingenierías. Ni que decir tiene aquellos casos pues, que tengan que ver con accidentes laborales, donde hay fallecimientos o incendios de naves, donde por supuesto siempre son procedimientos judiciales, ¿no? Y como decía, ¿no? tanto la compañía como nosotros intentamos siempre aportar un asesoramiento continuado y un seguimiento continuo a lo largo de todo el expediente para intentar poder pues resolverlo lo antes posible, que en vuestro caso pues muchas veces los plazos van marcados por la justicia y no depende tampoco del tramitador de la compañía o de nuestro asesoramiento, pero sí que en aquellos casos donde son procedimientos largos de años, pues que conozcáis de primera mano la evolución y tengáis siempre un seguimiento continuado a lo largo de todo el procedimiento.